Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estoy un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en San Mateo 24, versículo 3. Dice así la maravillosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús le dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero cuando no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos y a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». Mira, mi querido hermano, que te dice aquí en Mateo 24, versículo 7, dice: «Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares». Hermano, todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, con guerra, con terremoto, con fuerte lluvia, con huracanes, maremoto, con guerra, con pestilencia, con hambre, con muertandad. Hermano, todo esto ya está profetizado. Todo esto se está cumpliendo las profecías de Jesucristo. Cristo profetizó todo esto cuando hace 2000 años atrás. ¿Cuándo? Cuando estaba en el monte de los de los olivos. Se lo dijo a sus discípulos. Dice: «Mira, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndonos: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del el fin de los siglos?» Respondiendo Jesús le dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares». Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que esto no viene porque una nación
o un pueblo es más pecadora que todas las naciones de la tierra, o porque es una nación que no tiene a Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, que hoy ya en todas las naciones de la tierra ya se ha predicado el Evangelio, ya conocen de Jesucristo, ya se ha predicado y se ha testificado que hay un Cristo vivo. Mira, mi querido hermano, lo último que quedaba, el último rincón de la tierra que quedaba para predicar su palabra, hermano, era Pakistán. En el país musulmán, Pakistán, Afganistán y todos estos países musulmanes, Irán, Arabia Saudita, que son los países que están prohibidos predicar el Evangelio, totalmente, radicalmente. Allí tienen la orden dada, cualquier persona que escuche hablar de Jesucristo que no sea el Dios de Alá, tienen el permiso dado por el gobierno y la ley de Pakistán para matar a todo el que predique la palabra de Dios. Si es forastero y lleva allí su religión, por no saberlo, por primera vez te meten en la cárcel. Te meten en la cárcel. Y si eres de allí y sabes las leyes y las costumbres de allí, y si eres de ese país y estás convertido, hermano, te matan. Por la ley, te matan. Y hoy en día, hermano, ya tenemos iglesias en Pakistán. Ya hay iglesias cristianas evangélicas, hermano, musulmanas, iglesias en Pakistán, donde está prohibido totalmente la palabra, donde no se puede predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios con sus hijos aquí en la tierra es más grande que el temor, es más grande que el pecado. El amor de Cristo cuando se clavó en la cruz por ti y por toda la humanidad fue más grande que el miedo, fue más grande que el dolor. Porque el que realmente está convertido a Dios le da igual de morir para ganar de Cristo. Le da igual que le peguen para ganar de Cristo. En el amor de Dios no hay dolor, no hay raza, no hay color, no hay distancia, no hay barrera, no hay límite, no hay enfermedad ni muerte que te pueda parar. Sí, porque por amor a las armas, Cristo se clavó en la cruz para salvar a la humanidad. Y todo el que tenga el poder de Jesucristo y todo el que tenga el Espíritu de Cristo y el amor de Cristo y un corazón igual a Dios, se tiene que entregar, hermano, a la muerte, al sacrificio, al dolor, por amor a las armas de la tierra. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya es hora que la iglesia despierte. Ya es hora que la iglesia se levante. Ya es hora que la iglesia se afirme en sus pies para mirar al cielo y hablar y adorar con el Creador del universo. Déjame decirte, mi querido hermano, que hoy
En Pakistán hay iglesias ocultas, hombres y mujeres verdaderamente es de Dios, porque tú tienes la libertad que está fuera de esos países de escuchar y predicar la palabra y de leer la palabra, pero ellos no. Ellos saben que si lo cogen mencionando el nombre de Jesucristo o con una Biblia, su vida se termina. Pero ellos, por amor a Dios, lo siguen haciendo. Y el último país que quedaba para predicar la palabra era Pakistán. Los musulmanes, si ustedes supieran cómo Dios se está usando en esos países, se está usando en gran manera, con grandes milagros, con grandes prodigios. Dios llama. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, llama por teléfono a los musulmanes. Le dice, yo soy Jesús, yo soy el Salvador, no hay otro Dios como yo, solamente hay salvación en Jesús. Hermano, y esa llamada, esa voz gloriosa, esa voz majestuosa va rompiendo las ataduras, va rompiendo las coyunturas, va rompiendo las ligaduras satánicas, va rompiendo las cadenas, la opresión satánica, y todo el que la escuche, sea hombre, sea mujer, queda, hermano, impactado por la voz majestuosa de Jesucristo. Cristo se está usando, se está revelando a través de los sueños. Sí, mi querido hermano, Cristo le habló a José, al padrastro de Jesús, se le mostró en sueño para que aceptara a María, que ese hijo era hijo dado del Espíritu Santo. Cristo se le reveló en sueño, hermano, a José. Cristo, hermano, se le ha hablado en sueño a muchos países musulmanes que no conocían a Jesús, y hoy se está predicando la palabra en Pakistán, en muchos países que están prohibidos entrar al evangelio y predicar el evangelio. Hermano, hoy están cambiando el tráfico de drogas por traficar Biblia. Hoy hay iglesias, hermanos, que están pagando muchísimo dinero, 8.000 euros, 10.000 euros, para comprar Biblia y llevar, hermano, Biblias a los países donde no hay Biblia, para que esas personas tengan su Biblia y tengan conocimiento de la palabra de Dios y la salvación llegue a sus armas. Sí, mi querido hermano, déjame decirte, mi querido hermano, que con todo esto, hermano, la palabra de Dios ya se está cumpliendo en todos los países del mundo, porque su palabra ya ha llegado a todos los rincones del mundo. Déjame decirte que estos son principios de dolores, que esto es lógico que tenía que venir, porque Cristo lo profetizó hace 2000 años atrás en el Monte de los Olivos y se lo reveló a sus discípulos. Sí, mi querido hermano, hoy la palabra te viene diciendo, te viene hablando que ya es el tiempo de estar preparado, que ya es el tiempo de que tú prediques la palabra a aquella persona que no conozca a Cristo, que ya es el tiempo de que tú hables de la salvación verdadera, que ya es el tiempo que tú tienes que estar bien en los caminos del Señor. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, y te voy a seguir hablando a través de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Levítico 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su
cuerpo cuando el fuego hubiere consumido el holocausto. Apartará él la ceniza de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas afuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Mira, mi querido hermano, ¿qué te dice aquí en la bendita y hermosa palabra? Dice, mira qué te dice. Dice, después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Esto está en el versículo 11. Mira, mi querido hermano, y sacará las cenizas. La ceniza significa, hermano, la impureza. La impureza del pecado de cada alma humana. El sacerdote, cuando queme el holocausto y se quite las vestiduras de ofrecer el holocausto, se pondrá otra ropa y sacará la ceniza a un lugar limpio. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que el sacerdote sacará la ceniza, que es la impureza de la iglesia. Limpiará las armas de la iglesia. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que tú como sacerdote y tú como sacerdota de tu iglesia, de tu casa, de tus hijos, de tu hogar, tienes el derecho de predicar la palabra. Tienes el derecho de orar, de levantarte cada mañana, ponerte de rodillas y echarle la leña al fuego para que no se apague. ¿Por qué? Porque tú eres un sacerdote de tu casa. Eres una sacerdota de tu casa. Hombre y mujer que tenga al Señor, que tenga conocimiento de la palabra y de Dios, que haya conocido a Jesucristo, tiene la obligación de salvar las almas que habiten a tu alrededor. Eso te está diciendo hoy la palabra. Tiene la obligación de rechazar el pecado, de limpiar las armas, de predicarle la palabra, de purificar las armas y de echarle leña espiritual al fuego. La leña es la palabra que le echamos, que le predicamos a las armas que no tienen a Cristo, para que mantenga ese fuego vigoroso, el fuego del Espíritu Santo encendido, para que mantenga el fuego de la unción encendido en cada iglesia, en cada persona humana. Sí, mi querido hermano, dice, y sacará la ceniza a un lugar limpio. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que toda la persona que haya conocido a Cristo tiene que limpiarse de las inmundicias, de toda contaminación de este mundo. Tiene que limpiarse de toda inmundicia, del pecado. Y tiene la obligación de predicarle y decirle que el pecado es muerte, que cuando el pecado es consumido da a luz muerte, porque el pecado trae desgracia, trae muerte, trae división en el cuerpo espiritual. El pecado te divide, el pecado te aparta de Dios, el pecado te ata, el pecado trae desgracia, el pecado trae ruina. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana,
Por eso te está diciendo aquí, y el sacerdote sacará las cenizas. Tú tienes que sacar la ceniza, que es la inmundicia, que es el pecado, que es todo aquello que no viene de parte de Dios, y arrojarla fuera de tu vida, fuera de tu casa, fuera de tus hijos, fuera de tu iglesia, fuera de todo lo que le pertenece al Señor. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy el Señor. Dice, mira, en el versículo 10 dice, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestidura de calzoncillo. ¿Cómo tiene que ser los calzoncillos? De lino. ¿Qué quiere decir de lino? De lino, unas ropas especiales dedicadas para el sacerdote. Porque cuando se habla de calzoncillo, hermano, está hablando de partes íntimas, de partes lavadas, de partes purificadas del pecado, de pecado de fornicación, que no tiene que estar el sacerdote ni la sacerdota contaminada del pecado de fornicación, del pecado de lascivia, del pecado de la lujuria. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy el Señor, que no tienes que estar corrompido, contaminado del pecado de la fornicación, del pecado del livianismo, del pecado de homosexualismo, que no tienes que estar contaminado, corrompido tu cuerpo y tu carne del pecado de la lujuria, de la lascivia, de la hechicería, del adulterio, de la fornicación. Sí, mira, eso te lo pone aquí en el versículo 10. Dice, Levítico 6, versículo 10, dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino fino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. ¿Cómo serán los calzoncillos? De un tejido de ropas, de un tejido delicado, de ropa fina, de ropa limpia, purificada. El sacerdote no puede llevar sus calzoncillos de inmundicia. El sacerdote y la sacerdota tienen que estar pura y limpia delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda producir en nosotros los milagros y que pueda ver todo el mundo y todos los humanos sus milagros, sus maravillas en nosotros, y que la luz de Cristo refleje en nosotros. Sí, mi querido hermano, para que se conviertan los inconversos, para que los incrédulos crean en nosotros que realmente hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero y que hace milagros. Sí, mi querido hermano, sí, eso te está diciendo hoy la maravillosa y hermosa palabra de Jesucristo. San Mateo San Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, mi querido hermano, déjame decirte que la palabra del Señor te viene diciendo, si tú no quieres que a tu vida venga destrucción, enfermedades, muerte, pestilencia, y que Dios te guarde de los terremotos, de los maremotos, de los huracanes, busca al Señor, vela. Velá es de noche, por la madrugada. Búscalo en todo tiempo y en todo momento. Busca a Dios. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los hallaron durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que hay muchas iglesias que duermen, que hay muchas iglesias que tienen un Cristo dormido, que hay muchas iglesias que tienen un Cristo atado, que hay muchas iglesias que le atan las manos
a Jesucristo porque viven en la carne. Vive en la pasividad de la carne. Vive estático. Vive maniatado, manipulado, hermano, por la pasividad, por la pereza. Déjame decirte, mi querido hermano, que hoy la palabra del Señor te está diciendo que saques las cenizas, que saques el pecado y que te levantes por las mañanas a orar, a ayunar y a echarle leña al fuego, que le predique la palabra a toda criatura humana que no tenga conocimiento de Dios. Que salgas a evangelizar, que salgas a predicar la palabra, que vayas tú a buscar las armas para que sean salvas. Velad y orad. ¿Para qué? Para que podamos tener fruto, para que podamos tener refugio divino y salvador de Jehová de los ejércitos. Para que tu casa y tú seáis salvos. Para que tu iglesia y tú seáis salvos. Sí, mi querido hermano. Eso te está diciendo hoy el Señor. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te ata, la carne te manipula. A través de la carne somos llevados y arrastradas al pecado. A través de la carne enfermamos y morimos. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que el milagro más grande que se dio en la Biblia y está en la Biblia es que Dios, siendo Dios, se hizo carne. Se metió en un cuerpo de carne. Sí, mi querido hermano, ese fue el sacrificio más grande que Dios hizo aquí en la tierra. Siendo Dios, estando allá arriba en el trono, se metió en un cuerpo de pecado, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí, pero Cristo no era pecador. Y Cristo no cometió pecado, sino entró en un cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para matar en la carne el pecado que te mataba a ti y que me mataba a mí, que nos tenía escrito en la lápida de Satanás. Sí, mi querido hermano, y Cristo se hizo carne, Cristo se hizo pecado para que tú y yo y todos aquellos que creen en Él seamos salvos por amor de su nombre, por amor de su nombre. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, Cristo se metió en un cuerpo de hombre, Cristo se metió en un cuerpo de pecado. Cristo se hizo carne, dice, y el Verbo se hizo carne. Dice, porque todo aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre, tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, que es su carne, la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra que da vida eterna. ¿Qué es su sangre? La sangre, a través de la sangre nosotros somos limpiados y purificados del pecado. Porque sin redimiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin lavamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa y hermosa palabra. Así que aquí en España estamos sufriendo, hermano, grandes lluvias. Se han desbordado varios ríos aquí por la parte de Andalucía, en Málaga y en Valencia. Hermano, estamos aquí batallando, luchando, orando por esas personas que están viviendo, que le han tocado hoy a ellos, hermano. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, sigue luchando, sigue echándole leña al fuego. No dejes de orar por aquellas personas que realmente necesitan de tu oración. Sí, mi querido hermano, así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.